Hola amigos, bienvenidos y saludos desde Chicago, donde afortunadamente parece que el invierno se está empezando a retirar. Esta es una historia corta pero que me pareció muy interesante, principalmente porque es un hecho verídico que le puede suceder a cualquiera, aparentemente sin motivos y sin aviso previo. Esta es la historia. Sherman Sizemore, un pastor de una iglesia batista en el estado de Virginia, que llevaba una vida perfectamente sana, apreciado por la comunidad, sin ningún tipo de antecedentes médicos o psiquiátricos, una tarde de enero del año 2019, se levantó de golpe de un sillón en el living de su casa, mirando fijamente a un rincón, emitiendo gritos desesperados de ayuda que continuaron por horas, en un frenético ataque que se repitió en forma terrible durante los días siguientes. Vamos a ver cuál fue la causa que alteró de manera tan escalofriante la vida de esta persona, que hasta ese instante había vivido una vida perfectamente normal. Sherman había trabajado en las minas de carbón por la mayor parte de su vida. Pero afortunadamente durante sus años ahí no había contraído ninguna de las varias enfermedades asociadas con ese peligroso trabajo. Sherman era una persona apreciada por sus vecinos, había formado una familia que lo adoraba y cuando decidió jubilarse, se ordenó como pastor y se dedicó a servir a los fieles de la iglesia baptista de su vecindario. Sherman disfrutaba su retiro, siempre dispuesto a ayudar a otros, rodeado de gente que lo apreciaba y que lo consideraban un valor en la comunidad. Hasta que un día, de golpe y sin ninguna razón aparente, todo cambió. Una tarde de enero del 2019, Sherman y su esposa Ruby estaban sentados leyendo, disfrutando de la tranquilidad en el living de su casa. De repente, sin dar ninguna señal previa de que algo pasaba, Sherman se incorporó en su sillón gritando desesperadamente. Sus gritos eran tan intensos y revelaban tal pánico que su esposa inmediatamente empezó también a gritar, segura de que algo terrible estaba sucediendo. Sherman gemía desesperadamente con la vista fija en un rincón del cuarto. Cuando Ruby, su esposa, todavía en pánico por los gritos de Sherman, dejó de mirarlo a él y trató de ver qué era lo que él estaba mirando que le provocaba tal terror, se dio cuenta de que Sherman miraba un espacio vacío, sin nada fuera de lo común. Cuando su esposa se dio cuenta que no había ninguna amenaza inmediata y que algo serio le estaba pasando a su esposo, lo tomó del brazo preguntándole: ¿qué ves? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué lanzás esos gritos desesperados? Pero Sherman seguía en un estado de terror, completamente imposibilitado de hablar, gimiendo con la vista fija frente a él. Después de unos momentos de suprema angustia, Ruby, su esposa, un poco más compuesta, le gritaba: «No pasa nada, volvé a mí, por favor, todo está bien». Sherman pareció salir de su trance, pero se aferró a su esposa frenéticamente, diciéndole: «No me dejes, no te alejes, no te vayas porque me van a matar». Finalmente volvió a sentarse, agotado, gimiendo y agarrando con fuerza el brazo de su esposa.
Ruby, ya más calmada al ver que no había una amenaza inminente, se limitaba a abrazar y tratar de consolar a su esposo. Completamente desorientada, no sabía qué hacer. La persona a su lado, su querido y amante esposo, se había convertido de repente en alguien completamente diferente, un ser aterrado más allá de toda lógica. Cuando por fin Sherman parecía más calmado, Ruby, su esposa, perdida en todo lo que estaba pasando, se limitó a rezar pidiendo que lo que había pasado no se volviera a repetir. Pero la actitud de Sherman no mejoró. Permanecía sentado con la vista fija en algo y rogando que alguien lo ayudara. Sherman había sido siempre el pilar de la familia, un hombre fuerte y sensato al que todos sabían que podían recurrir por cualquier tipo de ayuda. Ruby puso fe en sus ruegos y en la esperanza de que al día siguiente todo habría pasado. Pero no fue así. Cuando despertaron al día siguiente era obvio que Sherman continuaba en su estado de supremo terror. Mantenía la vista fija frente a él, lanzando en momentos gritos desesperados y levantando los brazos para protegerse de lo que fuera que lo amenazaba tan terriblemente. Ruby explicó al resto de la familia lo que estaba pasando e inmediatamente todos dejaron de lado lo que estaban haciendo y decidieron acudir a la casa para ayudar como pudieran. Pero Sherman, al enterarse de que la familia estaba por reunirse en la casa, le dijo a Ruby en forma terminante: «No dejes entrar a nadie, me van a matar. Sé que me quieren matar, ahora hay una conspiración, todos quieren enterrarme vivo». La familia estaba a la pérdida sobre qué hacer. Lejos estaban todos de pensar o sospechar que había una razón definitiva, una causa clara y evidente responsable del estado mental de Sherman. Para poder explicar la causa de todo esto, debemos ahora volver unas semanas atrás. Unos días antes de desatarse la crisis, Sherman se había quejado de un severo dolor en su estómago y decidió consultar a un doctor. El médico que lo revisó le dijo: «La causa proviene probablemente de una inflamación en su vesícula. La única manera de asegurarse es a través de una cirugía exploratoria. Alternativamente podemos esperar y ver si la situación mejora». Sherman lo pensó, pero decidió que el dolor era demasiado intenso y resolvió seguir adelante con la cirugía. Así que en la mañana del 19 de enero, Sherman acude al hospital, en una camilla es preparado para la cirugía y es conducido al quirófano, listo para la operación. Una de las enfermeras le coloca sobre la cara la máscara para que el anestesista pueda suministrar la mezcla de los gases que lo dormirán durante la cirugía. La operación se va a llevar a cabo con la llamada anestesia general, que hará que Sherman esté inconsciente durante toda la operación hasta despertarse en la sala postoperatoria. El anestesiólogo comenzó a inyectarle los gases para dormirlo. Pero en un atroz error, de los dos gases que forman el cóctel o la combinación para la anestesia total, inyectó solo el gas paralizante, que lo mantendría inmóvil durante toda la operación, pero omitió inyectarle el gas que lo insensibilizaría
y le prevendría el sentir dolor. Cuando la enfermera le pidió que empezara a contar desde 10 hasta 0, Sherman asumió que iba a quedar inconsciente antes de llegar al final de la cuenta. Pero cuando llegó a 0, Sherman se dio cuenta de que no estaba dormido. Confundido, empezó a tratar de entender qué estaba pasando. Podía sentir su cuerpo, el frío del cuarto, el rozar de las sábanas que lo cubrían, pero no podía hacer ningún movimiento. Estaba completamente inmóvil. Cuando trató de emitir un sonido, nada salió. Sus cuerdas vocales estaban paralizadas como el resto del cuerpo. Lo único que podían mover eran sus ojos, de un lado a otro. Pero sus párpados estaban cerrados por 2 cintas de tela adhesiva que mantenían sus ojos completamente cerrados. Sherman pensó, bueno, la anestesia va a hacer efecto en cualquier momento, solo debo esperar unos segundos más para quedarme dormido. Pero sin poder ver lo que estaba sucediendo, escuchó sonidos que significaban que el doctor y las enfermeras se preparaban para comenzar la cirugía. Sherman se dio cuenta de que algo andaba mal y empezó a mover frenéticamente sus ojos de un lado a otro, tratando de llamar la atención. El movimiento aflojó las cintas adhesivas que cubrían sus ojos y abrió una pequeña rendija que le dio una vista parcial de lo que estaba pasando. Y lo que pudo ver lo aterrorizó. Sherman vio al cirujano colocarse a su lado, ponerse los guantes y lo escuchó pidiéndole a la enfermera un bisturí. Sherman vio por un instante el brillo de la hoja del bisturí y el cirujano comenzó con la incisión. Sherman sintió un dolor como no había sentido nunca en su vida. En su mente se formó un grito de espanto que no pudo tomar forma. El grupo médico, inconsciente de la tortura a la que estaban sometiendo al paciente, continuó con la operación. Sherman escuchó al doctor pedir las pinzas necesarias para mantener abierta la herida. Y en unos segundos el dolor aumentó al punto en que Sherman deseó morir ahí mismo, en la mesa de operaciones, para no tener que tolerarlo más. El cirujano continuó abriendo la herida para poder llegar a ver la vesícula e introduciendo un aparato para desalojarla de su posición y poder observarla. En todo el proceso enviando relámpagos de dolor que Sherman recibía sin poder hacérselo notar a nadie. Finalmente, alguien se percató de lo que pasaba. El desesperado movimiento de sus ojos había aflojado las cintas adhesivas al punto de llamar la atención de una de las enfermeras situada a su lado. La mujer advirtió la expresión de espanto en los ojos de Sherman e inmediatamente gritó: ¡Paren, paren! ¡Está consciente! El cirujano y el resto del grupo, sobresaltados, se detuvieron. Alertado de lo que sucedía, el cirujano, perplejo, consultó con el anestesista, demandando una explicación de lo que estaba sucediendo. Luego de pensarlo y consultar sus notas por un instante, el anestesista declaró que había cometido un error y que el gas calmante no había sido suministrado. Inmediatamente empezó a bombear calmantes dentro de Sherman que finalmente lo alejaron de su horror, de su tormento.
Sus ojos llenos de horror se volvieron nebulosos, sus párpados se relajaron y en instantes quedó dormido. Habían pasado 16 minutos desde el comienzo de la operación. El anestesista, el cirujano y el resto del equipo se dieron cuenta que tenían enfrente un problema muy serio. Sin intentarlo, por pura negligencia, habían sometido al paciente a 16 minutos de tortura. Al despertarse, Sherman seguramente recordaría el terrible dolor al que había sido sometido y comenzaría un juicio contra el hospital, el cirujano y todos los demás. No se sabe quién fue el que sugirió el camino a tomar, pero todo el equipo estuvo de acuerdo en aplicar una forma de evitar las consecuencias del terrible error. Cuando concluyó la cirugía y antes de que Sherman despertara, el anestesista le suministró una droga llamada midazolam, también conocida como la droga de la amnesia. Como el nombre lo indica, una persona a la cual le ha sido aplicada esta droga no tendrá memoria de lo sucedido recientemente. Efectivamente, cuando Sherman despertó, como era esperado, no tenía memoria de lo sucedido. O mejor dicho, no en forma consciente. Pero esos 16 minutos de sufrimiento habían sido implantados en su subconsciente. Muy adentro, Sherman llevaba con él el trauma de lo sucedido. Aunque esa memoria estaba ahora desconectada de la realidad, Sherman sintió inmediatamente al despertar que algo había salido mal. No solo mal, sino horriblemente mal. Se sentía ansioso, asustado y sin razón. Tenía ese enorme sentido como de pánico, pero sin nada en su memoria o sin manera de poder explicarlo. Sin saber bien lo que sentía en la sala de recuperación, Sherman decidió no decir nada, pero no podía dejar de pensar que al entrar al hospital se había sentido perfectamente normal y alegre y ahora, un par de horas más tarde, era un completo desastre. Sherman dejó el hospital esperando que su malestar fuera pasajero y tratando de olvidar su ansiedad se sentó en su living a descansar. Un par de horas más tarde, esos horribles sentimientos escondidos en su subconsciente se vuelven ahora reales, demasiado reales, y lo envuelven en un ataque de pánico que crece y crece y en visiones que lo obligan a gritar aterrorizado y a levantar sus brazos para defenderse. Los ataques disminuyen en unas horas, pero siguen repitiéndose día tras día y lo hacen revivir el dolor intenso que había sentido durante la operación. Aunque Sherman sigue ignorando lo que sucedió en la cirugía y no puede entender de dónde se originan esos sentimientos. Su esposa y el resto de la familia, desconociendo el origen de los ataques, empiezan a consultar especialistas de todo tipo tratando de determinar qué está sucediendo. Los especialistas no consiguen descifrar qué es lo que sucede con Sherman. Los ataques continúan y el 2 de febrero, 12 días después de la operación, incapaz de copar con el sufrimiento y el dolor, Sherman termina con su propia vida. La familia y los amigos, que lo consideraban una persona dispuesta siempre a ayudar al prójimo, incapaz de hacer mal a nadie, sienten una tristeza enorme por la pérdida que no pueden entender.
pero el cariño que sentían hacia Sherman hacen que no abandonen, aún después de su vida. Siguen buscando y buscando hasta que un detective privado obtiene una copia del reporte médico de la operación del 19 de enero. El detective lleva el reporte a un doctor de confianza y finalmente se descubre que Sherman había experimentado 16 minutos de lo que se conoce como anestesia consciente, anesthesia awareness en inglés. Es el caso donde una persona supuestamente anestesiada llega a sentir algo de lo que sucede en su cuerpo durante una cirugía. Según el Departamento de Salud de Estados Unidos, en el país ocurren alrededor de 20.000 casos por año de anestesia consciente, aunque la gran mayoría no suceden en un caso tan extremo como el de Sherman y en raras ocasiones producen resultados permanentes. El caso de Sherman fue una absoluta rareza. La familia de Sherman, una vez conocida la verdad, hizo juicio al hospital y en el año 2008 recibió una suma de dinero inédita, aunque algunas fuentes afirman que fue en el orden de aproximadamente 8 millones de dólares. Bueno, aquí terminamos. Espero les haya resultado interesante y nos vemos en el próximo video. Saludos desde Chicago de nuevo y chao.